Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de Derecho Laboral. El día de hoy vamos a analizar en esta clase de Derecho Laboral cómo es que surge este derecho del trabajo, sus conceptos, características, principios, entre otras actividades. Este derecho del trabajo tiene como antecedentes, entre muchos otros, el abuso del hombre por el hombre, el aprovechamiento ventajoso del fuerte sobre el débil. En nuestro país, este derecho del trabajo surge como protector de la clase trabajadora, que a su vez busca el equilibrio entre los factores de producción, el capital y el trabajo, al garantizar que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno al trabajador y a su familia. Las normas del derecho del trabajo tienen por objeto establecer beneficios para los trabajadores. Se considera un derecho de protección a un grupo socialmente débil, a la clase más castigada por la economía. Por lo tanto, el Estado debe proteger creando normas jurídicas compensatorias que contengan las garantías elementales, es decir, un trabajo digno y decoroso, un salario remunerador, la certidumbre en el empleo, la jornada del trabajo legal, entre muchas otras garantías a que el trabajador tiene derecho. Estas normas jurídicas laborales tienen como objetivo primordial dignificar la actividad de la clase trabajadora, reivindicándola. Por lo cual, partiendo del concepto de lo que es el derecho laboral o derecho del trabajo, este señala que es un derecho protector de la clase trabajadora, que a su vez busca ese equilibrio entre los factores de la producción. El capital, representado por los patrones, y el trabajo por todos esos trabajadores, al garantizar además que las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno, tanto para el trabajador como para su familia. Este derecho laboral no solamente abarca al trabajador o a las condiciones que se debieran establecer para que este trabajador desempeñe su actividad, sino también va más allá, protege a la familia del trabajador. Por otro lado, y de acuerdo a algunos otros autores, se señala que es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Fernando Flores Gómez y Gustavo Carvajal definen al derecho del trabajo como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos sociales, patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como colectivo, a efecto de conseguir el equilibrio entre los factores de producción, capital y trabajo. También Néstor de Buen señala que este derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa e indirectamente derivan de esa prestación libre, subordinada y remunerada
de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio entre los factores mediante la realización de la justicia social. Este derecho laboral, estas normas de derecho van a regular precisamente esta relación entre los trabajadores y los patrones. Además, todo lo que nace de esa relación entre estos dos factores de la producción, por lo que son coincidentes estos tres conceptos de derecho laboral. Y en su estructura general, este derecho del trabajo abarca el derecho individual del trabajo, la previsión social, el derecho sindical, la administración laboral y el derecho procesal del trabajo. El derecho individual del trabajo, que comprende a su vez la autonomía privada en las relaciones laborales, las condiciones generales de trabajo y los regímenes especiales del trabajo. La previsión social, dentro de la cual se incluye el trabajo de las mujeres, el estatuto laboral de los menores, el derecho habitacional, el régimen sobre higiene y seguridad, la capacitación profesional y los riesgos de trabajo. El derecho sindical, que incluye esa organización profesional, ese pacto sindical o contrato colectivo de trabajo y el derecho de huelga. La administración laboral, que va a comprender esa naturaleza, organización y funciones de las autoridades del trabajo. Y por último, el derecho procesal del trabajo, como ese conjunto de normas que van a regular esa relación individual del trabajo entre el sujeto denominado trabajador y el denominado patrón. Y que finalmente volvemos a este concepto. El objeto de este derecho procesal del trabajo, regular las condiciones del contrato de trabajo. Y que además, pues bueno, vamos a encontrar que este derecho laboral, este derecho del trabajo, encuentra su base constitucional en este artículo 123 de esta Constitución de 1917 que nos rige hasta nuestros días y que es el resultado de los logros sociales de la Revolución Mexicana. Se encuentra principalmente desarrollado este derecho laboral en la Ley Federal del Trabajo y además se le denomina derecho social, derecho de clase, derecho obrero, legislación social, derecho industrial, entre algunas otras denominaciones. Como decíamos, este derecho laboral tiene sus antecedentes aplicados al movimiento revolucionario, de donde además nace esta Constitución de 1917 con la primera Declaración de Derechos
sociales de la historia y el derecho mexicano del trabajo. Esta Constitución de 1917, en donde nace lo que decimos, esta Declaración de los Derechos Sociales, que comprende tanto el derecho agrario como el derecho del trabajo. Se considera además que este era una necesidad que se tenía que satisfacer, porque todos los hombres sufrían esa injusticia tanto en el campo, en las minas, en las fábricas, como en los talleres. Esta Constitución de 1917 contiene esta redacción del artículo 123 y que es considerado un acontecimiento mundial, ya que nunca antes se había llevado a una constitución los derechos de los trabajadores. Y pues dentro de nuestra historia del derecho mexicano en general, este artículo 123 constitucional es el resultado coyuntural de las fuerzas imperantes de ese momento histórico. Y en donde además vamos a encontrar los principios que favorecen a los trabajadores. Esta Constitución, este artículo 123, tiene esa finalidad de reivindicar a los trabajadores en sus derechos, con el propósito además de devolverles la calidad y la dignidad humana en la prestación de sus servicios. Por lo cual, además, los tribunales y las leyes laborales se encuentran supeditados a estos principios que determinan la protección de los derechos laborales de los trabajadores y de los patrones. Estos principios se encuentran consagrados como garantías individuales y sociales. Son 6 principios. El trabajo como un derecho y un deber, la libertad en el empleo, la igualdad, la estabilidad en el empleo, la aplicación de la norma más favorable al trabajador y la suplencia de la queja. El trabajo como un derecho y un deber, señalado en el artículo 123 constitucional, donde establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, el cual se correlaciona con el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo y en el cual el trabajo es un derecho y un deber social. La libertad del empleo, establecida en el artículo 5 constitucional, esta garantía individual y derecho humano que ampara y señala que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, a la industria, al comercio o al trabajo. Siempre y cuando sean lícitos, en donde podemos encontrar la única limitante de esa actividad que podemos desempeñar todos los mexicanos como un derecho humano,
como una garantía constitucional. La igualdad, que se encuentra contemplada en el artículo 123 en su fracción séptima y que indica que para trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tener en cuenta el sexo o la nacionalidad, y en donde también se establece esta garantía a la no discriminación por sexo, nacionalidad, preferencia sexual, etcétera. La estabilidad en el empleo, que va a proteger a los trabajadores precisamente en su empleo con la finalidad de que tengan permanencia en su fuente laboral. Con lo cual, pues bueno, el trabajador va a encontrar esa seguridad, esa estabilidad al tener un empleo y no va a ser exista el puesto y tenga las aptitudes para desempeñarlo. Y por último, la aplicación de la norma más favorable para el trabajador y que se refiere que si hay duda al respecto en la aplicación de la norma laboral, se tiene que aplicar la que más beneficie al trabajador. En la Ley Federal del Trabajo se establece en el artículo 18 que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración las finalidades señaladas en los artículos 2 y 3 y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Y este sexto principio, que se denomina suplencia de la queja, y en donde en los conflictos laborales que se encuentren bajo la supervisión de un juez, y si el trabajador en este proceso cometiera algún error o cuando un derecho no lo ha hecho valer, no lo ha argumentado, la autoridad lo subsanará. Este derecho que puede encontrarse transgredido y que probablemente por desconocimiento de la ley del trabajador no lo hace valer. Entonces, la autoridad debe subsanar esa falta por parte del trabajador y establecer una defensa adecuada para el mismo. Además de los principios del derecho laboral, también encontramos estas fuentes. ¿De dónde va a derivar este derecho del trabajo? Puesto que fuente es la causa o el origen de donde procede algo. Y estas fuentes del derecho laboral, al igual que en el derecho en general, pues se encuentran clasificadas como fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Estas fuentes históricas van a constituir el estudio de las normas que preceden al derecho positivo vigente con su antecedente formal y material. La mayoría de estas fuentes históricas se encuentran
en documentos pasados, en documentos históricos. Por ejemplo, podría ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, surgidos en Francia. Por otro lado, las fuentes reales van a ser todos aquellos factores, elementos, circunstancias e ideales de carácter social, político, económico, valorativo y de cualquier índole que determinan el contenido y la estructura del derecho. Encontramos en nuestro derecho laboral esas fuentes reales, pues por ejemplo, las que señalábamos hace un momento respecto de la revolución, de esa lucha en la revolución. En su momento se establecieron estos acontecimientos como los planes de Orozco, como una fuente real, esas manifestaciones que hacían los trabajadores, los revolucionarios, para crear el derecho. Y en este caso, las fuentes formales que van a ser susceptibles de estudiarse en dos sentidos. La primera, en el proceso de creación del derecho. Y en un segundo término, sobre los estilos de manifestación de las normas jurídico-laborales. Y por eso vamos a encontrar dentro de estas fuentes formales a la legislación, en donde diversos estudiosos del derecho consideran a esta legislación como el proceso mediante el cual uno o diversos órganos del Estado crean y promulgan reglas jurídicas de observancia general. En este proceso de creación de las normas jurídicas implica la aprobación tanto del Congreso de la Unión como de los Congresos de los Estados que integran nuestra República Mexicana, y en donde se establece esa facultad para el Congreso en el artículo 73 para legislar en materia de minería, industria, cinematografía, comercio, y además para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. Además, el artículo 115, en donde indica que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, y en donde las relaciones de trabajo entre los municipios y los trabajadores se rigen por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en este artículo 123 constitucional. El artículo 116, por otro lado, señala que el poder público de los estados se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Y que además los poderes del Estado se organizan conforme a la constitución de cada uno de ellos y con sujeción a las normas. En su fracción sexta hace referencia a las relaciones de trabajo entre los estados y los trabajadores, la cual se rige por estas leyes que expiden las legislaturas de los estados con base en lo establecido en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones
reglamentarias. Además, como una facultad en el ámbito federal, corresponde al presidente de la República presentar iniciativas de leyes sobre el trabajo en cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Y en las entidades federativas, pues corresponde al gobernador y a los diputados de cada una de las entidades. Además, el día de hoy vamos a establecer estas características del derecho del trabajo. Ese derecho del trabajo que funciona sobre una base de que constituye un mínimo de garantías sociales a favor de los trabajadores, susceptibles de ser mejoradas por los contratos individuales y colectivos. Este derecho del trabajo que se plasma en nuestro artículo 123 constitucional y que tiene como ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo, se establece como mínimos sus derechos. Sin embargo, se puede acceder a una mejora de ellos a través de estos contratos colectivos e individuales de trabajo. Y como decía, estas características de nuestro derecho laboral es un derecho social, abarca la dignidad del trabajador, es un derecho irrenunciable y se considera como un mínimo de garantía social. Este derecho del trabajo como un derecho social, en cuanto a estas normas del trabajo que tienen por objeto establecer estos beneficios para los trabajadores. Se considera un derecho de protección a este grupo del que ya hablábamos, socialmente débil, y al cual se encuentra castigado por la economía de nuestro país. Por tanto, debe de protegerlo en cuanto a las normas jurídicas compensatorias que tengan las garantías elementales, es decir, un trabajo digno y decoroso, un salario remunerador, la certidumbre de ese empleo, el que se te garantice esa jornada legal de trabajo, entre otras tantas garantías del trabajador, y que tiene esa finalidad, ese objetivo primordial de dignificar la actividad de la clase trabajadora, reivindicándola. La dignidad del trabajador que tiene esa obligación de garantizar al trabajador un salario digno y decoroso que le permita obtener ese nivel de vida adecuado, y que en este artículo 90 de la ley en la materia señala que este salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para promover la educación obligatoria de sus hijos.
Además, el artículo 3º señala que el trabajo es un derecho y un deber social. No se considera como un artículo de comercio y se exige ese respeto y dignidad para quien lo presta. Además, es un derecho irrenunciable, porque estos derechos contenidos dentro de los ordenamientos laborales, bajo ninguna circunstancia, los trabajadores pueden ser privados de ellos. Incluso aunque estos lo pudieran aceptar, no pueden renunciar a ese derecho. El Estado tiene la obligación de crear, además, las instituciones y los medios de defensa apropiados para que el trabajador recurra a ellos para defender sus derechos en el caso de que estos sean violentados. El derecho del trabajo es un derecho irrenunciable, porque los beneficios que le otorga a los trabajadores son imperativos y sus disposiciones deben ser cumplidas por los patrones. Como mínimo de garantía social, ya señalábamos que como el derecho laboral, el derecho del trabajo es un derecho social del cual deriva esta finalidad de beneficiar a la clase trabajadora, pues en este derecho laboral se debe de contener las garantías mínimas para que los trabajadores las puedan ejercer. Y en nuestro artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo establece que las condiciones del trabajo en ningún caso pueden ser inferiores a las fijadas en la ley. Deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que se puedan además establecer diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, credo religioso, doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en la ley. Por lo tanto, podemos concluir que el derecho mexicano del trabajo funciona sobre una base que se constituye en estos mínimos de garantías sociales en favor de los trabajadores y que pueden ser mejoradas con lo que señalábamos hace un momento, estos contratos individuales y colectivos de trabajo. Y pues bueno, también tenemos que establecer, por otro lado, cómo es que vamos a ejercer todos estos derechos, estos beneficios que nos puede otorgar el derecho laboral, este derecho social, a través de la relación individual del trabajo. Puesto que si no existe esta relación de trabajo, pues no podemos generar esos derechos, esas garantías mínimas y a lo mejor esas obligaciones que en un momento determinado nacen de esto. La Organización Mundial del Trabajo señala que la relación de trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Esta va a existir
cuando una persona proporciona sus servicios o su trabajo bajo ciertas condiciones y a cambio de una remuneración. También es una noción jurídica de uso universal en la que se hace referencia a esta relación que existe entre una persona denominada trabajador y otra denominada patrón. Por lo que hace al artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, esta señala que se entiende por relación del trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen. La prestación de un trabajo personal subordinado a una persona y mediante el pago de un salario. Por lo cual es necesario que reflexionemos y analicemos respecto de estos elementos de esta relación laboral o del concepto de relación laboral. Personal, subordinada y remunerada. Personal, en cuanto obliga solo a las personas involucradas en esta relación laboral, es decir, el trabajador, que va a ser quien esté obligado a cumplir con las actividades encomendadas por el patrón a cambio de esa contraprestación en el trabajo. Y esta no puede ser realizada por una tercera persona. Por eso se denomina que es personal, solamente entre este trabajador al cual se le obliga o se ha comprometido a cumplir con esas actividades que le son encomendadas por el patrón. La subordinación, en cuanto se establece que existe este superior jerárquico denominado patrón, quien va a ser el que encomienda las actividades al trabajador, desenvolviéndose de acuerdo a sus aptitudes y capacidades. Y por último, el salario, que va a ser ese pago por los servicios prestados hacia el patrón. Siempre va a existir esa remuneración, si no, no estaríamos hablando de un trabajo o de una relación laboral. De esta relación laboral, como ya señalábamos, pues se derivan dos sujetos, el patrón y el trabajador. Estos se encuentran sujetos precisamente a derechos y obligaciones que la Ley Federal del Trabajo va a encomendar a cada uno de ellos, nacidos precisamente de esa relación de trabajo. El trabajador, que de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 8, es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. El trabajo que va a hacer toda esa actividad física, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido para cada profesión u oficio. Y el patrón, que es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores y de donde se pueden desprender
otras figuras jurídicas como son los intermediarios y los representantes del patrón. De esta relación de trabajo que señalábamos hace un momento, surge el contrato individual de trabajo. Este, que de igual forma se encuentra reglamentado por nuestra Ley Federal del Trabajo y que es cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Este mismo establece las condiciones de trabajo que debe contener, como son el nombre, la nacionalidad, el sexo, el estado civil, el domicilio del trabajador y el patrón. Si esta relación de trabajo es por obra, por tiempo determinado o indeterminado. Si el servicio o servicios que se prestan, el lugar o los lugares en donde debe de prestarse ese trabajo, la duración de la jornada, la forma y monto del salario, el día y lugar de pago, así como la indicación de que ese trabajador será capacitado o adiestrado en términos de los planes y programas establecidos por la empresa y conforme a lo dispuesto por nuestra Ley Federal del Trabajo. Y todas aquellas condiciones de trabajo como los días de descanso, las vacaciones y las demás que convengan el trabajador y el patrón. En síntesis, este contrato de trabajo es un elemento importante dentro de la relación de trabajo. Sin embargo, no es necesario o indispensable la existencia de este, ya que si no existe este contrato individual de trabajo, no implica en ningún caso la renuncia por parte del trabajador de los beneficios otorgados por la ley. Sin embargo, existen requisitos que no impiden el nacimiento de este acto jurídico, pero que a falta de alguno de ellos, este acto puede ser afectado de nulidad. Y entonces encontramos estos elementos denominados de validez. La capacidad de las partes, la ausencia de los vicios del consentimiento, la licitud del objeto y la forma. En donde, pues bueno, la capacidad de las partes se va a entender como la aptitud de una persona para ser titular de derechos y obligaciones. Esta capacidad, como ya sabemos, se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Entonces, esta capacidad de las partes pues debemos de entenderla como aquella que va a establecer que si eres mayor de edad, pues puedes prestar esta relación laboral. Si no tienes esa mayoría de edad, pues nuestra legislación establece algunos
requisitos para que pueda ejercer o puedas ejercer ese trabajo. Sin embargo, se entiende que a partir de los 18 años eres una persona que puedes de manera propia realizar tus actividades laborales. Por otro lado, tenemos la ausencia de los vicios en el consentimiento, que pues bueno, en materia civil pues encontramos que van a ser aquellos vicios que pueden alterar ese consentimiento, que pudiera ser esa fuerza o esa obligación de arrancar ese consentimiento de manera violenta. La licitud del objeto, como ya decíamos en un principio, el que nuestro hacer debe establecerse esas condiciones sobre las cuales se va a prestar el trabajo, pero debe ser lícito. Si es contrario a derecho, pues entonces no podríamos hablar de que se trata del desempeño de un trabajo. Y la forma que se considera que en todos los presupuestos de validez de este negocio jurídico individual se establece que pues debe ser por escrito. Sin embargo, este contrato individual de trabajo puede establecerse que existe esta relación de trabajo sin que exista ese contrato. El artículo 21 de nuestra Constitución, perdón, de la Ley Federal del Trabajo establece que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta su trabajo y el que lo recibe. El artículo 26 señala esa presunción de la existencia de la relación del trabajo al señalar que la falta del escrito no priva al trabajador de esos derechos que derivan de la norma del trabajo y de los servicios prestados, pues esta falta de formalidad es imputable al patrón. Por lo cual, en el caso de que no exista este contrato individual de trabajo, no significa que no está o que no existe esa relación de trabajo. Y en el caso de que cumpla con esa formalidad de ser por escrito, debe contener las condiciones que señalábamos hace un momento. La duración del trabajo, por su parte, como ya lo señalábamos hace un momento y como elemento también que se debe considerar dentro de nuestro contrato de trabajo, está de acuerdo a nuestra legislación, pueden ser
por obra determinada, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Por obra determinada, cuando se trata de los trabajadores para el cumplimiento y la terminación de una obra específica. Por ejemplo, cuando existe la construcción de un edificio. En este apartado, no importa fijar el tiempo para la terminación del edificio, ya que la relación laboral culmina cuando se lleve a cabo esa construcción del proyecto. Por tiempo determinado, cuando solo se contrata a los trabajadores por cierto tiempo. Por 15 días, por un mes, por 6 meses, por un año. En este aspecto, nuestra Ley Federal del Trabajo, en su artículo 37, establece que se deben de celebrar estos contratos cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto el sustituir temporalmente otro trabajador y en los demás casos previstos por la ley. Y por tiempo sin saber cuál es la fecha de terminación laboral. Nuestra legislación prefiere esta última figura de tiempo indeterminado, toda vez que dentro de los principios laborales se establece que el trabajador debe tener una estabilidad y una permanencia en su fuente laboral. Y por último, los derechos que se generan de la duración de la relación de trabajo. Se entiende que el conjunto de normas que regulan la relación laboral entre un sujeto denominado patrón y otro trabajador. Su objeto va a ser regular precisamente estas condiciones individuales del trabajo y que puede ser verbal o tácito. Por lo que hace a este último apartado, señalábamos que, pues bueno, dentro de estos derechos que nacen de esa relación del trabajo, de esa relación, de ese contrato individual del trabajo, pues vamos a encontrar los derechos de los trabajadores, cómo va a ser esa duración de la jornada, el pago del salario, la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos y planes y programas establecidos por la empresa y todas aquellas condiciones que se puedan establecer como beneficios que pueden convenir tanto al trabajador como al patrón. Muchas gracias, jóvenes. Quedo a sus órdenes. Buena tarde.